Virginia Woolf, Un cuarto propio, capítulo 4, parte 2. Con todo, ya era tiempo de bajar los ojos a la máquina. Mejor que especular sobre lo que podría y debería escribir Mary Charmichel. Me puse a leer de nuevo. Recordé que tenía contra ella ciertos motivos de queja. Había quebrado la oración de Jane Austen y me había privado de toda oportunidad de pavonearme con mi gusto impecable, con mi oído exigente. Porque era inútil decir, sí, eso está bonito, pero Jane Austen escribía mucho mejor cuando tenía que admitir que entre las dos no había ningún punto de semejanza. Además, había ido más lejos y había roto la hilación, el orden esperado. Tal vez lo había hecho sin darse cuenta, como lo haría una mujer si escribiera como una mujer. Pero el efecto resultaba desconcertante. No se veía la acumulación de la ola, la crisis próxima doblando la esquina. Por consiguiente, yo no podía pavonearme con la profundidad de mis sentimientos y mi conocimiento profundo del corazón humano. Pues cada vez que estaba a punto de sentir las cosas habituales en los momentos habituales, sobre el amor o la muerte, la fastidiosa persona me daba un tironcito como si lo importante estuviera un poco más allá. Y me hacía imposible desplegar mis frases sonoras sobre sentimientos elementales, la materia común de la humanidad, los abismos del corazón humano y todas esas frases que ayudan nuestra fe de que por muy inteligente que seamos por encima, somos muy serios, muy profundos y muy humanos en el fondo. Ella me hacía sentir al contrario, que en lugar de seria, humana y profunda, era posible que yo fuera, y el pensamiento no era seductor, meramente convencional y haragana. Pero seguí leyendo y noté otros hechos. No era un genio, eso era notorio. No tenía nada del amor a la naturaleza, de la fogosa imaginación, de la innata poesía, del brillante ingenio, de la sabiduría cavilosa de sus grandes predecesoras, Lady Wilchesea, Charlotte Brontë, Emily Brontë, Jane Austen y George Eliot. No podía escribir con la melodía y la dignidad de Dorothy Osborne. En realidad, no era más que una muchacha hábil cuyos libros serán reducidos por los editores de aquí a 10 años. Pero tenía, sin embargo, ciertas ventajas de las que carecieron hace medio siglo mujeres mucho mejor dotadas. Los hombres ya no eran para ella el partido contrario, no necesitaba perder su tiempo injuriándolos, no tenía que subir a la azotea y arruinar la paz de su espíritu anhelando viajes, experiencia y un conocimiento del mundo y de los caracteres que le habían sido negados. El temor y el odio habían casi desaparecido. Solo quedaban algunos rastros en una ligera exageración del goce a ser libre, una tendencia cáustica y satírica más que romántica al delinear el otro sexo. Además, era indudable que como novelista gozaba de ciertas naturales ventajas de primer orden. Su sensibilidad era vastísima, ávida y libre. Respondía a un casi imperceptible toque. Se deleitaba como una planta recién puesta en el aire con cada vista o sonido que se le atravesaba. Merodeaba, además, muy sutil y curiosamente, entre cosas casi desconocidas o no identificadas. Se posaba sobre cosas pequeñas y mostraba que tal vez no eran tan pequeñas. Sacaba a la luz cosas enterradas y hacía que uno se maravillara de que hubieran sido enterradas. Torpe como era y sin los inconscientes modales de larga tradición que hacen que el menor rasgo de la pluma de un Thackeray o de un Lamb sea delicioso al oído, empecé a pensar, dominado la primera gran lección, escribir como una mujer. Pero como una mujer que he olvidado que lo es, de modo que sus páginas estaban llenas de esa curiosa calidad sexual que solo se adquiere cuando el sexo no es consciente de sí mismo. Todo esto era para bien, pero de nada le valdrían esa abundancia de sensación o delicadeza de percepción si no lograba edificar con lo personal y lo efímero el edificio duradero que queda inconmovible. Yo había dicho que esperaría hasta que se enfrentara con una situación, y con eso quería decir hasta que demostrara a fuerza de llamar, de chistar, de congregar, que no jugaba solo con superficies, sino que había mirado en el fondo. Ya es tiempo, se diría, en un momento dado, de que sin violencia alguna yo muestre el significado de todo eso, y empezaría, qué inconfundible es esa primera señal de vida, a llamar y a chistar, y surgirían entonces en la memoria, medio olvidadas, cosas triviales de otros capítulos desparramadas por el camino.
y haría que sintiéramos su presencia mientras alguien cosía o fumaba una pipa lo más naturalmente posible, y sentiríamos mientras ella seguiría escribiendo, como si hubiéramos subido a la cima del mundo y lo viéramos abajo extenderse majestuosamente. Al menos estaba haciendo la prueba, y al ver que se estiraba para el esfuerzo vi, pero deseando que ella no viera, los obispos y los deanes, los doctores y los profesores, los patriarcas y los pedagogos, gritándole consejos y advertencias. No puedes hacer esto, no harás aquello, solo los estudiantes y maestros pueden pisar el césped. No se admiten señoras sin una presentación especial, por aquí las que aspiran a novelistas. Así la acosaban como el gentío en una pista de carreras y su problema era saltar el cerco sin mirar a izquierda o derecha. Si te detienes a renegar, estás perdida, le dije. Lo mismo si te detienes a reír. Una vacilación o una torpeza y estás perdida. Piensa solo en el salto, le imploré, como si hubiera apostado a ella todo mi dinero, y saltó como un pájaro. Pero detrás había otro cerco y otros cercos detrás. A pesar de su aguante, yo tenía mis dudas, porque el palmoteo y los gritos desgastan los nervios. Pero hizo cuanto pudo, considerando que Mary Charmichel no era un genio, sino una muchacha desconocida escribiendo su primera novela en su dormitorio, privada de tantas cosas deseables, tiempo, dinero y ocio, no lo hizo tan mal. Démosle otros 100 años, me dije, leyendo el último capítulo. Las narices de la gente y los hombros descubiertos se mostraban desnudos contra un cielo estrellado, porque alguien había descorrido la cortina en el salón. Démosle un cuarto propio y 500 libras esterlinas al año. Dejemos que diga lo que quiere y elimine la mitad de lo que ahora pone y escribirá un libro mejor, uno de estos días. Será un poeta, dije, colocando en la punta del estante Life Adventure, por Mary Carmichael dentro de 100 años.